Buenos días. El día de hoy les tenemos grandes noticias y una de ellas tiene que ver con los objetivos del desarrollo del milenio, ya que ya se terminó el tiempo, por lo tanto, evaluaremos qué son los objetivos del desarrollo, cuáles son sus mayores exponentes, qué fue lo que se logró y qué es lo que queda para los siguientes objetivos. Así que no se pierdan esta emisión. Los años 90 iniciaron con los vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, seguido el nacimiento de una nueva Alemania que quedó en la Segunda Guerra después del tratado. También la desintegración de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Mientras tanto, en América Latina vivíamos un aumento de la pobreza debido a la hiperinflación que estaba ocurriendo en algunos países. Específicamente en Colombia nos enfrentábamos a un contexto nacional complejo, ya que inicia la década con la muerte de Galán en 1989 y la muerte del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, lo que hizo que intensificara el conflicto armado interno de actores al margen de la ley por el poder del mercado de la droga, lo que incrementó también la vulnerabilidad de la población, obligándola a salir de sus lugares de origen, volviéndose víctimas de desplazamiento. Asimismo, en Colombia se siguen presentando enormes diferencias de desarrollo entre la ciudad y el campo, donde además de debilidad institucional, se sufren las consecuencias del conflicto de forma más directa. Por lo que, teniendo en cuenta este contexto, se creó la Cumbre del Milenio. Para entender mejor qué fue la Cumbre del Milenio, trajimos a un experto en el tema, pero por razones de seguridad no mostraremos su identificación. Así que adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Pues esta fue una reunión que hicimos del 6 al 8 de septiembre del 2000 en Nueva York, donde nos reunimos aproximadamente 189 jefes de Estado y miembros de las Naciones Unidas. Los objetivos de la campaña eran consolidar el compromiso de la comunidad internacional y establecer las alianzas con los gobiernos y la sociedad civil. Esto pues con el fin de construir un mundo en el que nadie se quede atrás. Para lograr esto, lo que hicimos fue crear una ruta estableciendo 8 objetivos que debían ser alcanzados al 2015. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe de Brundtland, que alertaba que las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, y trata de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento. Actualmente, el concepto de desarrollo sostenible tiene muchas derivaciones, pero de forma genérica se basa en los conceptos de desarrollo, que presentaremos a continuación. El socioeconómico, dependiente de las limitaciones ecológicas. Las necesidades, las cuales se basan en la redistribución de los recursos con el fin de incrementar la calidad de vida. Y las generaciones futuras, las cuales se busca garantizar la calidad de vida de esas futuras generaciones mediante la utilización eficiente de los recursos naturales a largo plazo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos fueron por primera vez introducidos a través de la hoja de ruta presente en el primer informe de seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio, que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2001. Sin embargo, estos fueron aprobados por la ONU en 2005. Se contaba en primera instancia con 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Del 2001 hasta el 2015, los ODM constituyeron un medio para la movilización y concientización a nivel mundial de los problemas globales. Los principales representantes para la creación de los objetivos del milenio fueron la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Segundo es la FAO. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta se constituyó en 1945 y cuenta actualmente con 191 miembros. Su función principal es la de conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, además de actuar como un foro neutral donde todos los países se reúnen para negociar acuerdos y debatir políticas para ayudar a los países en desarrollo para modernizar y mejorar sus actividades tanto agrícolas, forestales, pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. La ONUDI, la cual es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta fue establecida por la Asamblea General en 1966 como un órgano encargado de promover y acelerar la industrialización en los países en desarrollo.
Muchas gracias por seguir en sintonía. Ahora les presentaremos acerca de los 8 objetivos del desarrollo del milenio, de los que hablaremos a continuación. Objetivo número 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. La pobreza es una consecuencia que tiene orígenes multifactoriales. La meta de este objetivo consistió en reducir a la mitad la proporción de personas que en el mundo subsisten con menos de $1,25 al día. Los programas de lucha contra la pobreza y la desnutrición persisten como parte de las políticas en los países latinoamericanos. Con mayor o menor proporción, casi todos tienden a la búsqueda de la seguridad alimentaria y otros tienden hacia la búsqueda de la soberanía o la independencia alimentaria. Las orientaciones de la FAO se concentran en la lucha contra la pobreza y el hambre a través de un doble enfoque: el incremento de la productividad agrícola y la promoción de mejores prácticas de nutrición en todos los estratos. Y se debe cubrir todas las dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de alimentos inocuos y nutritivos. Indicadores: población con ingresos menores a $1 por día, coeficiente de la brecha de pobreza, tasa de crecimiento del PIB por persona empleada, tasa de la población ocupada, y niños con menos de 5 años con pesos inferiores a los normales. En Brasil, Chile y Panamá, la pobreza se redujo más de 10% gracias a que el producto por habitante tuvo un crecimiento anual promedio de 1,2, 5 y 2,6 respectivamente. Costa Rica, Guatemala y Uruguay también presentaron reducciones de la pobreza entre 5 y 10% en comparación con Venezuela, que aumentó de 22 a 34, mientras que Colombia, Ecuador y Paraguay no presentaron avances en cuanto a este objetivo. En 1999 había 211 millones de personas pobres, de las cuales 77 millones vivían en la ruralidad y otros 134 millones en las ciudades. En 1999 se pasa de 1,8 millones de pobres a 1,4 millones, bajando la tasa de la pobreza de 46 a 27% en los países en desarrollo. Cabe resaltar que esta cifra aumentó en 2010 hasta alcanzar el billón de personas debido a las crisis que se presentaron. Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. La meta de este objetivo es que todos los niños y niñas del mundo en igualdad de condiciones completen la educación primaria. Lo anterior será un paso importante para la erradicación de la pobreza en las futuras generaciones. Indicadores: tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria, proporción de estudiantes que entran a primer grado y terminan el último grado de la educación primaria, y la tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años. El acceso a la educación primaria se incrementó y se pasó de 82 a 89% en países en desarrollo. Las regiones que aportan más niños fuera de la escuela son África subsahariana con 46% y el sur de Asia con 27%. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. La equidad de género en el acceso a la educación primaria y secundaria da oportunidades más igualitarias y capacidad de decisión en las mujeres. Indicadores: proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior. Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola. La proporción de mujeres a hombres en empleos por su propia cuenta para países en desarrollo en 2009 fue de 65 a 57. Solamente el 37% de los empleos de mayor rango fueron ocupados por mujeres. Las mujeres tienen más protagonismo en los empleos más vulnerables. Se resalta el incremento en la participación porcentual de la mujer en la vida universitaria y su reconocimiento en el papel de la investigación científica y agropecuaria. En Colombia, en el COMPES 91 del 2005, el gobierno estableció las metas a las que se debía llegar en el 2015, tomando como referencia metas establecidas en la Cumbre del Milenio del 2000. Objetivo número 1. Erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Se compromete en 2005 a disminuir la pobreza extrema a 2.800.000 personas, reducir a 1,5 el porcentaje de personas con un ingreso inferior a $1 por día y a reducir a 8,8% el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema. En Colombia, a nivel nacional se produjo una disminución de la pobreza, pero a nivel departamental la situación es diferente. La pobreza disminuyó notoriamente en Bogotá y en departamentos como Santander y Cundinamarca, a diferencia muy marcada con departamentos como Chocó, Cauca o Sucre. Objetivo número 2. Educación primaria universal. Las metas: tasa de analfabetismo de 1% para personas entre 15 y 24 años, partiendo de 3,7% en 1992. El analfabetismo es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto dificultó la consecución de este objetivo en Colombia.
Objetivo número 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. En cuanto al mercado laboral, se tiene que incorporar y mantener un seguimiento a la equidad de género en cuanto a salarios y calidad del empleo. En Colombia se ve que el desempleo es una problemática generalizada, pero afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto se ve en cuanto a que el desempleo en los hombres está cerca del 10%, mientras que en las mujeres varía del 14 al 20%. Número 4. Reducir la mortalidad infantil. Suponga que usted tiene un niño que tiene neumonía, diarrea, sida y malaria y no puede ir a un centro asistencial médico debido a que no hay cerca de la zona o porque no prestan un servicio adecuado. Pues esta era la realidad de muchos niños en los años 90, por lo que se decidió crear este objetivo, con el fin de reducir a 2/3 partes la mortalidad infantil en el grupo de menores de 5 años, ya que el 43% de las muertes de estos se generaban por estas 4 enfermedades. Otro aspecto es el círculo de nutrición y alimentación segura, ya que este es crítico para contribuir en la reducción de la mortalidad infantil. Además, los niños son los más susceptibles a los problemas de salud pública, ya que pues generalmente los más expuestos sobre todo en los sectores menos favorecidos y en el sector rural. Ahora, ¿cómo evaluaban ellos si se estaba cumpliendo el objetivo a cabalidad? Pues ellos tenían 3 indicadores: la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, la tasa de mortalidad infantil y la proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión. Entonces, en cuanto a este objetivo, ¿qué fue lo que se logró? Para países en desarrollo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacimientos bajó de 100 a 72 entre los años 1990 y 2008. En cuanto a la cantidad de muertes de niños menores de 5 años, esta disminuyó, ya que se tenía en 1990 12.4 millones y en el 2009 se tenían 8.1 millones. Las muertes mundiales por paludismo, que esta es una enfermedad causada por un parásito, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito, disminuyó un 20%, ya que en el 2000 teníamos 985.000 y en el 2009 se tenía 781.000. Algo para resaltar es África, ya que 11 países redujeron en más de un 50% los casos de infección y las muertes por paludismo. Ella es María. María ha crecido viendo cómo su madre y otras mujeres de la comunidad luchan contra las dificultades de acceder a servicios de salud materna adecuados, por lo que decide hacer algo y emprende su viaje donde se encuentra con diversos obstáculos, desde la falta de acceso a centros de salud cercanos, la falta de conocimiento sobre la importancia del cuidado prenatal y la planificación familiar. También la alta proporción de adolescentes en gestación y cómo la pobreza, la falta de educación, la ausencia de políticas y de financiamiento eficaces perpetúan tal situación. A medida que María se sumerge en su misión, conoce a diferentes personas y organizaciones comprometidas con mejorar la salud materna, por lo que se une a una de ellas y conoce el objetivo 5 de los OMS. Le explican que el objetivo es reducir al 75% la mortalidad materna y aumentar el acceso a la educación reproductiva, ya que uno de los mayores riesgos para la mortalidad materna es el parto. Decide trabajar para concientizar a la comunidad sobre la importancia de la salud materna, organiza talleres educativos para las mujeres embarazadas y madres jóvenes, donde se da cuenta que cerca del 100% de los partos en países desarrollados son atendidos por personas entrenadas y en países en desarrollo esto solo corresponde al 63%, lo que significa que existen grandes diferencias entre regiones y países. Me lo diagnosticaron en el 87. Pero seguramente llevaba ahí latente ya años atrás. Al principio, en aquella época, pues lo que había, ¿no? El famoso AZT o Retrovir, y luego se fueron incorporando otras medicaciones a las que fui accediendo. Esta es la realidad de muchas personas que padecen esta enfermedad, por lo que al ser un problema de salud pública se creó este objetivo que tiene como fin disminuir la prevalencia de VIH en las personas entre 15 y 24 años, aumentar la proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tenga acceso a medicamentos antirretrovirales
y aumentar el uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo. Las Naciones Unidas ha señalado que las deficiencias de información para los jóvenes, la falta de empoderamiento de la mujer, la pobreza y el desequilibrio rural-urbano constituyen factores importantes desde la perspectiva de la expresión epidemiológica de la enfermedad. Entonces, ¿qué se ha logrado? De 3.5 millones de nuevos casos en 1996 se pasó a 2.7 millones en el 2008. También las nuevas infecciones por VIH están disminuyendo de modo constante, principalmente en África subsahariana, y se estima que en el 2009 hubieron 2.6 millones de infecciones por VIH, lo que significó una caída del 25% con respecto a 1997, que fue el año récord de estas infecciones. En el caso de otra enfermedad, como la tuberculosis, entre 1995 y 2009 fueron tratados con éxito 41 millones de pacientes con tuberculosis y se salvaron unos 6 millones de vidas gracias a los eficaces protocolos para el tratamiento de la enfermedad. A continuación, se encuentra el representante especial y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el Dr. Carlos Ruiz, quien nos dará una breve descripción de los 2 últimos objetivos del milenio. Buenas tardes, Paula. Bueno, el 7º objetivo de los ODM, el cual busca garantizar la sostenibilidad medioambiental, lo propusimos con la meta de lograr incluir los principios de desarrollo sostenible en las políticas nacionales, promover la generación de programas que recuperen y protejan los recursos naturales. Dado el análisis crítico que se realizó enfocado hacia el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental, nos planteamos 4 metas. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. La segunda meta, reducir la pérdida de biodiversidad alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida. La tercera, reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Y finalmente, haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes. En cuanto al último objetivo de los ODM, particularmente este objetivo se centra en fomentar una asociación mundial para lograr ese desarrollo. Busca medir el progreso de los países en la materia. Este objetivo contempla 6 metas y 16 indicadores. Tiene como finalidad que los países menos desarrollados accedan a condiciones más justas y equitativas por parte de los países desarrollados en los temas de comercio internacional, tratamiento de la deuda externa y acceso a la cooperación internacional. Muchas gracias al Dr. Ruiz por su intervención. Ahora, evidenciamos que de los años de 2008 a 2009, cuando el crecimiento mundial variaba entre el 1.5% y el 4.3%, la pobreza logró disminuir solo en un medio punto porcentual, del 46% al 45.5%. Otra cifra importante que se evidenció es que se está estimando que en el periodo de 1990 y 2008, 1.100 millones de personas en áreas urbanas y 723 millones en áreas rurales obtuvieron acceso a fuentes de agua potable mejoradas. Para el objetivo 8 a nivel mundial, especialmente preocupa el acceso al alcantarillado, cuya tendencia es negativa, pasando del 16,1% al 14,9%. Según el balance que realizó Olga Catalina Rodríguez, integrante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Objetivos del Milenio, se evidencia que para el 7º objetivo, Colombia crece sin garantizar la sostenibilidad en las 3 áreas: rurales, urbanas y los nuevos problemas. En las áreas rurales, el problema se enfoca principalmente en la expansión no controlada de la frontera agrícola y del uso del suelo para la ganadería, lo cual ha generado consecuencias negativas y de alto impacto para el medio ambiente en Colombia. Asimismo, el acceso a saneamiento básico en las áreas rurales sigue siendo muy precario, dejando vulnerable a un gran porcentaje de la población, que se arriesga a contraer numerosas enfermedades por condiciones de salubridad bajas. En las áreas urbanas, los principales problemas se generan por los asentamientos urbanos precarios, los cuales son consecuencia de altos niveles de migraciones del campo a las ciudades. Igualmente, el acelerado crecimiento poblacional que se presenta en las áreas urbanas genera una enorme presión y crecimiento desordenado de las ciudades, generando emisiones de dióxido de carbono y sustancias que se agotan. Por ejemplo, entre 1986 y 2001 la superficie de bosques disminuyó de 49.8 a 48.7, es decir, a una tasa de deforestación anual promedio del 0.15%. Según el informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio
en 2010 realizado por el Sistema de Naciones Unidas para el 8º objetivo, en Colombia, Acción Social diseñó la estrategia de cooperación internacional que tiene por objeto lograr una mayor movilización de recursos hacia el país. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que esto haya sido de su agrado y los esperamos en la siguiente emisión. Gracias.